Por más que pasen los años, los siglos, parece que hay cosas que nunca cambian o nada ha cambiado a pesar de tantos años de la humanidad en general. Lo que voy a relatar es una pequeña historia del siglo XIII que se produjo en una aldea lejana. Por esas cosas de la historia y que la humanidad ha recordado sistemáticamente y sobre todo en estas épocas, una de las tantas plagas que afectó a la humanidad. Pues en esta pequeña aldea también le sucedió lo mismo. Una de las tantas plagas del siglo XIII, donde no había medicamentos ni tecnología suficiente. Lo único que quedaba era la muerte que acechaba a todos los habitantes, sobre todo o cuando esa plaga tocaba la puerta de cada uno de los integrantes de la aldea. La mayoría se quedó en su casa, se quedó resguardado, tratando de no salir para que esta plaga no golpeara la puerta de sus casas ni se llevara su vida. Pero había alguien, como siempre sucede en cualquier aldea, alguien que cumple funciones que por ahí nadie las tiene en cuenta hasta que son necesarias para la subsistencia humana. Un labrador, un simple labrador que juntaba día a día la producción de su pequeña quinta, legumbres, verduras en general, y él se, se confeccionó una pequeña carretilla, la armó con sus propias manos y día a día, semana a semana, se tomó la molestia de ir casa por casa, precisamente dejando en la puerta de cada uno de los integrantes de dicha aldea parte de su producción. Él vivía a las afueras del pueblo y dejaba las legumbres a todos los ciudadanos, sobre todo a los enfermos. Está claro que, como muchas veces sucede en dicha aldea, en la otra punta del pueblo vivía una bruja. Todos le temían a ella, el pueblo en general. Y el labrador ahí hacía oídos sordos y para él era alguien más de su propia aldea, a la cual también le dejaba las verduras. Lo que sucedió, como en todo lugar donde habitan muchos, más allá de sus opiniones, sean ricos o pobres, los más influyentes del pueblo le advirtieron a este buen labrador de que no le repartiera legumbres a la bruja, que seguramente confirmaban y afirmaban que esa plaga que estaba viviendo la aldea era como consecuencia de un castigo de Dios y a la maléfica mujer que vivía en dicha aldea. El labrador hizo oídos sordos, por supuesto, pero un día cayó enfermo. Le pasó lo mismo que a muchos de los integrantes del mismo poblado. Los pobladores, sus vecinos, tomaron la decisión drástica. Marcaron en la puerta de su casa, la del labrador, con una cruz, en advertencia a lo demás que aquel que había ayudado hasta la bruja también había caído enfermo en estas circunstancias. Lo dejaron solo. No les importó a ninguno de llevarle la ayuda que él mismo hacía con todos los enfermos de la aldea, pero a él lo abandonaron. Lo dejaron de lado. Ninguno fue a ayudarlo. Un mes después, por sorpresa, el pueblo vio que la carretilla y este buen hombre se había recuperado y comenzó a repartir como siempre lo hacía su producción. Por supuesto,
como era un hombre querido a pesar de las circunstancias, pues corrieron todos a saludarle. Y la pregunta fue, ¿qué es lo que le había sucedido? ¿Y cómo se había salvado de esta peste, de esta plaga? Él, sonriendo, les explicó que cuando estaba solo en su casa, en el peor momento de su salud, alguien abrió la puerta de la misma. ¿Y quién era? Entró ella, la que el pueblo, la aldea, consideraba la bruja. Fue la que le dio de beber en primera instancia, le acercó la comida necesaria que nadie más había llevado, le dio el abrigo, la manta que necesitaba para poder pasar esos malos momentos. Y quizás la sorpresa fue que durante esas semanas la única que lo cuidó fue la famosa bruja del pueblo. Sinceramente, la sorpresa de todos generó esto de que este buen hombre le debía la vida a quienes habían acusado por ser la causante como castigo de Dios de los males, la plaga y la peste de dicha aldea. Por supuesto que se hizo un gran silencio en el pueblo y todos bajaron la cabeza. Eso sí, el labrador, como hacía sistemáticamente todos los días, siguió su camino, entregando las legumbres y silbando, como lo hizo siempre. Esta es la historia que se relata por las pestes en el siglo XIII. Si usted se da cuenta que en estas horas muchas veces nos está pasando lo mismo. Alguien podrá decir el país, el mundo, cuando uno lo aplica a la sociedad que nos incumbe. También vemos que no solo hay brujas, sino que también hay un conjunto de labradores, de gente que da por el otro. Pero también están los influyentes o los que se la creen, que son los que designan quiénes, cómo, de qué manera, los que te hacen la cruz, por ahí no en la puerta, pero sí con una decisión. Los influyentes aún están, el ciudadano común también, y están los bondadosos, y también están los otros. Nada ha cambiado. La muerte sigue siendo la misma en el siglo XIII que hoy en día. Las enfermedades, las pestes, también. Lo que demuestra una vez más que el ser humano necesita a veces de estas circunstancias. Y de esta forma sabemos quién abandona a las personas. Usted sabe de que por estas horas hubo mucho abandono de personas. La sociedad, aquellos que han cascoteado las puertas de muchos con nombre y apellido y de casas. No han puesto la cruz, pero prácticamente hay gente que ha vivido con la cruz encima. Y esto lo hemos visto una y otra vez. Lamentablemente también el abandono. Nadie se alcanzó ni se arrimó a la casa de muchos vecinos que la están pasando mal. Muchos, por su soberbia, su actitud, abandonaron a muchos seres, integrantes de su propia comunidad, y no eran en el siglo XIII. No era la peste, no era el castigo de Dios para muchos, sino simplemente la soberbia o su forma de ser. Y esto, lamentablemente, los influentes han demostrado por estas horas que nada ha cambiado a pesar de los siglos. Todavía existe esta forma de ser y que aún en día nos generan este tipo de acciones. La muerte está, las plagas, las pandemias, los pueblos se siguen manejando prácticamente de las mismas formas. Están aquellos
que con su dedo acusador dicen o hacen y creen que todos deban, cumplir con las órdenes. Nadie está por encima de muchos. Nadie en sus funciones puede tener la soberbia como para indicar qué es lo que debe hacer el ciudadano común. Porque a pesar de la pandemia o de la peste, el labrador seguía repartiendo su producción, aún aquellos que no lo trataban bien. Seguía sistemáticamente dando lo que por ahí otros negaban. Y cuando le pasó a él, se dio cuenta o se dieron cuenta que le negaron hasta la comida. Le negaron hasta lo mínimo indispensable. Hace pocas horas escuché decir, no recibí caricias, hasta me dieron un cachetazo. Bueno, esta historia del siglo XIII también nos remonta a que hoy en día también sucede lo mismo. Te dejan abandonado. Sos un paria en la propia sociedad. ¿Cuántas veces suceden estas cosas? ¿Cuántas veces a diario nos encontramos en estas condiciones? También hay brujas, aunque no te dan una mano como la de la historia del siglo XIII. También las hay. Deberíamos no ir por casa de las brujas, pero sí darnos cuenta como sociedad que aún, a pesar de los conocimientos, de la tecnología, siguen existiendo estas cuestiones humanas que nos demuestran cómo somos. Fíjate alrededor de tu casa, quienes están dispuestos a golpear tu puerta más allá de la enfermedad. Fíjate. ¿Y sabes qué? No son muchos. No pidas que las autoridades, entre comillas, te van a ayudar. Quizás son las que van a marcar la puerta de tu casa. Nadie o nada ha cambiado a pesar de los siglos. Secretos de Necochea. Suscríbete.